En la cima de Madrid, en la planta más alta de un rascacielos que arañaba el cielo, vivía Isabela de la Torre. Era la dueña de un imperio tecnológico, una mujer forjada en la disciplina y el éxito, pero prisionera de un ático tan lujoso como vacío. Su mundo era frío, predecible y estaba bajo su control. Sin embargo, una noche, un impulso inexplicable la hizo volver a su oficina. Al caminar por el pasillo silencioso, vio algo que no debía estar allí. Una delgada línea de luz bajo la puerta del antiguo despacho de su padre. Un santuario que mantenía cerrado desde la tragedia que la dejó huérfana. Con el corazón en un puño, miró por la cerradura y la imagen que vio la dejó helada. Mateo, el conserje del turno de noche, no estaba limpiando. Estaba de pie, acariciando el retrato de sus padres mientras susurraba, con la voz rota por un llanto antiguo. «Perdonadme. Os juro que nunca quise que esto pasara. ¿Qué harías si descubrieras que el pilar de tu dolor, la verdad sobre la que construiste tu vida, pudiera ser en realidad una mentira devastadora? Pero antes de desvelar cómo el susurro desesperado de un hombre humilde puede hacer temblar los cimientos de una fortuna, haz una pausa. Si crees que el destino tiene el poder de reescribir la más cruel de las historias y que la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz, toca el botón de me gusta para fortalecer esta corriente de justicia y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu concepto sobre el perdón y las segundas oportunidades. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado, por mucho que intentes enterrarlo, nunca se queda quieto y siempre vuelve para reclamar lo que es suyo. El mundo de Isabela se detuvo en seco. Se apartó de la puerta, con el corazón martilleando contra sus costillas de una forma que no sentía desde la adolescencia. Su mente, una máquina entrenada para cerrar tratos millonarios y anticipar movimientos del mercado, era un completo caos. Mateo, el hombre invisible que vaciaba las papeleras y saludaba con una tímida inclinación de cabeza, ese hombre lloraba por sus padres con una culpa que parecía carcomerle el alma. El instinto de la CEO le gritaba que llamara a seguridad, que lo despidiera de inmediato, que borrara esa imagen imposible de su memoria. Pero la hija huérfana, la niña que todavía vivía dentro de su armadura de poder, se aferró a una pregunta desesperada. ¿Y si él sabía algo? El dolor en la voz de aquel hombre no era fingido. Era una agonía que resonaba con la suya, creando un puente invisible entre dos mundos que nunca jamás debieron tocarse. Al día siguiente, Isabela no convocó a una reunión de emergencia ni llamó a su equipo de abogados. En su lugar, esperó a que el sol se ocultara tras los rascacielos de Madrid, a que los pasillos de Innovatec se vaciaran y el silencio se convirtiera en el único testigo. Buscó a Mateo en el rincón más discreto del edificio, junto a los ascensores de servicio. Él, al verla, palideció, esperando el despido fulminante. Pero la voz de Isabela no era la de una CEO, sino la de una mujer rota. No he venido a despedirle, Mateo. He venido a pedirle que me cuente por qué lloraba por mis padres. El hombre, temblando, solo pudo negar con la cabeza, pero los ojos de Isabela, llenos de una súplica desesperada, derribaron el muro de miedo que él había construido durante 20 años. Mateo, con la mirada clavada en el suelo de mármol pulido, sintió cómo el peso de su secreto lo ahogaba. Vio en el rostro de aquella mujer poderosa a la misma niña desamparada que había visto en los periódicos hacía 2 décadas, y la culpa lo desgarró. Su voz fue apenas un susurro tembloroso, cargado de un dolor antiguo. Señora, hay cosas que es mejor no remover. Su tío Ricardo, él siempre dijo que fue un accidente terrible, un fallo mecánico imprevisible. Al mencionar el nombre de Ricardo, su cuerpo se tensó, una reacción casi imperceptible, pero que para la entrenada mirada de Isabela fue como una confesión. Ella entendió que el miedo de Mateo
No era a ella, sino a su propio tío. Entonces, ayúdeme a removerlas, le rogó ella, suplicando con una vulnerabilidad que desarmó por completo al anciano conserje. Su primer encuentro secreto tuvo lugar lejos de las cámaras y los oídos indiscretos de Inovatek. Se citaron en una modesta cafetería de barrio, un lugar tan ajeno al mundo de Isabela que se sentía como estar en otro país. Sobre una mesa de formica desgastada, ella extendió una copia del informe policial del accidente. Mientras el aroma a café recién hecho llenaba el aire, Mateo, con sus manos temblorosas y curtidas por el trabajo, señaló una sección. «Aquí», dijo en voz baja. «El informe dice que el fallo en la línea de frenos fue por desgaste. Imposible. Su padre era un hombre meticuloso. Su coche pasaba revisiones mensuales. Yo mismo lo vi una semana antes. Estaba perfecto. Por primera vez, una semilla de esperanza, terrible y a la vez liberadora, comenzó a brotar en el corazón helado de Isabela. Mientras tanto, en la planta más alta del rascacielos, Ricardo de la Torre observaba con una sonrisa gélida las grabaciones de seguridad. Había visto la breve conversación de su sobrina con el conserje. No sabía de qué habían hablado, pero su instinto, afilado por años de traiciones y mentiras, le advirtió del peligro. Descolgó el teléfono y marcó un número. «Tenemos un pequeño problema. Un insecto insignificante parece estar susurrando cosas al oído de mi sobrina. Quiero que lo vigiles. Cada paso que dé, cada persona con la que hable. Y si intenta ser un héroe, asegúrate de que comprenda que los cuentos de hadas no existen en el mundo real». La amenaza flotaba en el aire, una sombra que ya se cernía sobre Isabela y Mateo, quienes, ajenos a todo, creían haber dado el primer paso hacia la verdad. El primer golpe de Ricardo no fue una amenaza velada, sino un acto de terror calculado y preciso. A la salida de su turno, mientras caminaba por el aparcamiento subterráneo, desierto y silencioso, una figura corpulenta se interpuso en el camino de Mateo. No era un ladrón, sus ojos eran fríos, profesionales. «Don Ricardo le envía un saludo», dijo el hombre, con una voz tan gélida como el hormigón que los rodeaba. «Dice que hay secretos que pesan más que una lápida y que a veces los insectos curiosos acaban aplastados. Le aconseja que se dedique a su trabajo y olvide las conversaciones que no le conciernen». El mensaje era inequívoco. Mateo sintió un sudor helado recorrerle la espalda. No era solo una advertencia, era la promesa de un final violento si daba un paso en falso. El miedo, aquel viejo conocido que había mantenido a raya durante 20 años, volvía a atenazarle la garganta con una fuerza brutal. Atemorizado, Mateo se reunió con Isabela al día siguiente en el mismo café discreto, pero esta vez su lenguaje corporal era el de un hombre derrotado. «No puedo seguir, señora», susurró, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Me han amenazado. Tienen mi dirección, saben quién soy. Este hombre, Ricardo, es un monstruo. No vale la pena morir por un pasado que no podemos cambiar». Isabela vio en él el reflejo de su propio miedo, el que había sentido la noche en que se quedó huérfana. Pero algo en ella había cambiado para siempre. Extendió la mano sobre la mesa y con una firmeza que sorprendió a ambos, cubrió las manos temblorosas de Mateo. «Usted no está solo en esto. Mi poder, mi dinero, todo lo que he construido no sirve de nada si no es para proteger a la gente que me importa. Y usted, Mateo, ahora me importa. Su lucha es mi lucha. No voy a abandonarle». Las palabras de Isabela, cargadas de una sinceridad y una fuerza que Mateo nunca había visto en nadie, obraron un pequeño milagro. El miedo no desapareció, pero se transformó en una rabia sorda, en una determinación renovada. Fue entonces cuando un recuerdo, enterrado bajo décadas de temor, emergió en su mente con una claridad cegadora. «Había alguien más», dijo de repente, levantando la vista. «Javier era mi compañero en el taller mecánico, un hombre joven, honesto.
Él vio a Ricardo merodeando por el taller días antes del accidente. Me advirtió que tuviera cuidado, que ese hombre tenía el alma podrida. Javier se fue de Madrid poco después, asustado. Dijo que se iba al sur, a empezar de nuevo lejos de gente como él. Era la primera vez en 20 años que tenían un nombre, una pista tangible que no dependía solo de su memoria atormentada. Aquella revelación cambió por completo la dinámica de su búsqueda. Ya no eran solo dos almas heridas removiendo el pasado, ahora tenían un objetivo, una misión. Isabela, con la eficiencia del aseo que era, sacó su teléfono. Dígame todo lo que recuerde de él, su apellido, su pueblo, cualquier detalle. Mientras Mateo rebuscaba en su memoria, ella ya estaba contactando a un equipo de investigadores privados, los mejores del país. La alianza entre la millonaria y el conserje se había solidificado, convirtiéndose en una máquina imparable. Él aportaba la verdad del pasado, ella las herramientas del presente. Juntos, sentados en aquella humilde cafetería, trazaron un plan para encontrar a Javier, el testigo silencioso que podría destruir el imperio de mentiras de Ricardo. La caza había comenzado, y ambos sabían que a partir de ese momento ya no había vuelta atrás. Los investigadores privados de Isabela, hombres discretos y eficientes como fantasmas, no tardaron en dar resultados. La llamada llegó en una tarde gris, mientras Isabela y Mateo revisaban por enésima vez los planos del taller mecánico en la humilde cocina del conserje. «Lo hemos encontrado», dijo la voz al otro lado de la línea. Javier Solís. Vive en un pequeño pueblo pesquero de Almería, sin familia, sin deudas, bajo el radar durante 20 años. Un silencio cargado de electricidad llenó la cocina. Isabela sintió un vértigo que mezclaba el triunfo con un miedo atroz. Tenían al testigo, la pieza que faltaba, pero al mirar a Mateo, vio en sus ojos el mismo terror que sentía ella. Encontrar a Javier era solo el principio. Convencer a un hombre que había huido para salvar su vida de enfrentarse al monstruo que lo atormentaba sería la verdadera batalla. Isabela tomó una decisión que iba en contra de toda su lógica empresarial. Actuaría con el corazón. No podemos llamarle, no podemos enviar a nadie, tenemos que ir nosotros, declaró, su voz firme ocultando el temblor de sus manos. Organizó el viaje con el secretismo de una operación de espionaje, utilizando un coche de alquiler anónimo y rutas secundarias para evitar cualquier posible seguimiento de Ricardo. Durante el largo trayecto hacia el sur, el paisaje de la España vacía se convirtió en el telón de fondo de una confesión mutua. Lejos de la torre de cristal, Isabela se despojó de su armadura de CEO y Mateo, de su uniforme de conserje. Eran solo dos personas unidas por una herida común, trazando un plan desesperado. Mateo sería el primero en acercarse a Javier, un fantasma del pasado llamando a la puerta de otro. Era su única oportunidad de que no le cerrara la puerta en la cara. El pueblo de Javier olía a sal y a redes de pesca secándose al sol. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un refugio perfecto para alguien que huía del pasado. Lo encontraron reparando una barca en la orilla, un hombre encorvado cuyo rostro estaba surcado por el sol y el miedo. Cuando Mateo pronunció su nombre, Javier se giró con la lentitud de un animal acorralado. Sus ojos, al reconocer a su antiguo compañero, se abrieron con un pánico que helaba la sangre. «Vete de aquí», siseó, mirando a su alrededor como si Ricardo pudiera materializarse entre las dunas. Pero Mateo no se movió. «No he venido a hacerte daño, Javier. He venido a pedirte ayuda, por los de la torre, por la niña que dejaron atrás. Ella está aquí. Necesita saber la verdad». Señaló hacia Isabela, que esperaba a una distancia prudente, su figura elegante y poderosa en un contraste brutal con la humildad de la playa. El conflicto en el rostro de Javier fue una batalla de décadas librada en segundos.
El terror luchaba contra una culpa que nunca le había abandonado. Finalmente, con un suspiro que sonó a rendición, los hizo pasar a su pequeña y destartalada casa. Allí, con las manos temblando, abrió un viejo baúl de madera. No solo les ofreció su testimonio, les entregó la prueba definitiva. Ricardo me dio esto, dijo, mostrando una pequeña navaja multiusos con las iniciales RDT grabadas en plata. La usó para mostrarme qué cable cortar en los frenos. Se le cayó y la recogí cuando se fue. He vivido con miedo a que la encontrara, pero también con la esperanza de que algún día sirviera para algo. En ese instante, Isabela supo que tenía el arma para destruir a su tío. La Junta General de Accionistas era en una semana. El escenario estaba listo para el acto final. La verdad, por fin, iba a tener su día. Pero antes de que la verdad salga a la luz y destruya un imperio construido sobre la traición, queremos saber si estás con nosotros. Si esta historia de coraje y justicia te ha emocionado, deja tu like para mostrar tu apoyo a Isabela y Mateo. Y si no quieres perderte el desenlace que cambiará sus vidas para siempre, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad. Juntos, veremos cómo la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra el camino para salir a la superficie. El auditorio de Innovatec Global bullía con una energía contenida, una mezcla de expectación y poder. Era el día de la Junta General de Accionistas, y Ricardo de la Torre, en su impecable traje de diseño, presidía la mesa con una sonrisa de satisfacción, sintiéndose el rey de un universo que él mismo había moldeado. Cuando Isabela subió al estrado, un silencio respetuoso se apoderó de la sala. Su presencia era magnética, pero había algo distinto en su mirada. Una frialdad acerada, una determinación que helaba la sangre. Ricardo la observó con orgullo paternal, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Creyó que iba a presentar los resultados trimestrales, sin sospechar que lo que iba a presentar era el fin de su reinado. De repente, las proyecciones de beneficios y los gráficos de crecimiento se desvanecieron de la pantalla gigante. En su lugar, apareció el rostro cansado y digno de Mateo, grabado en la humilde cocina de su casa. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio atónito. No era el conserje invisible, era un hombre con un alma rota que, con una voz temblorosa pero firme, comenzó a narrar la verdad de aquella noche de hacía 20 años. Contó el chantaje, la amenaza, su arrepentimiento y finalmente, cómo Ricardo, para no dejar cabos sueltos, saboteó el coche de su propio hermano. Como prueba definitiva, Mateo mostró a la cámara la pequeña navaja multiusos con las iniciales RDT grabadas en plata. El rostro de Ricardo se descompuso, pasando del desconcierto al pánico más absoluto. Mentira, es una calumnia, una conspiración de un empleado resentido, gritó Ricardo, poniéndose en pie, con el rostro enrojecido por la furia y el miedo. Intentó apelar a los accionistas, a su lealtad, pero Isabela estaba preparada. Con un gesto sereno, hizo una señal al técnico de sonido. El siguiente sonido que llenó el auditorio no fue la voz de Mateo, sino la del propio Ricardo, grabada en secreto días antes, durante una confrontación que Isabela había provocado. Ese imbécil de mi hermano siempre fue demasiado blando. Alguien tenía que tomar las riendas, resonó su voz, arrogante y cruel, en los altavoces. La máscara de tío afable y mentor se hizo añicos, revelando al monstruo que había vivido oculto a plena vista durante 2 décadas. El caos fue instantáneo y absoluto. Los flashes de las cámaras de la prensa acreditada estallaron como relámpagos, capturando la caída del titán. Antes de que Ricardo pudiera siquiera reaccionar, 2 agentes de seguridad discretamente posicionados se acercaron y lo flanquearon. Ya no era el presidente, era un criminal desenmascarado.
Mientras lo escoltaban fuera, reducido a un animal acorralado que lanzaba amenazas vacías, Isabela no sintió triunfo, sino una paz dolorosa y liberadora. Su mirada recorrió la sala y se encontró con la de Mateo, que observaba desde una esquina discreta. No necesitaron palabras. En ese cruce de miradas, en medio del tumulto, se selló el fin de una pesadilla y el comienzo de una nueva vida construida sobre la verdad. Las semanas que siguieron a la caída de Ricardo fueron un torbellino de titulares escandalosos y procedimientos legales que sacudieron los cimientos del mundo empresarial de Madrid. El imperio de mentiras de Ricardo se desmoronó con una velocidad humillante. La grabación de su confesión, junto con el testimonio de Javier Solís y la prueba física de la navaja, no dejaron lugar a dudas. Fue condenado a una larga sentencia, despojado de su fortuna, su poder y su nombre, reducido a una nota a pie de página en la historia de la empresa que había intentado robar con sangre y traición. Para Isabela, cada noticia era una mezcla de dolor por el recuerdo de la traición y una profunda sensación de justicia. No celebró la caída de su tío. Simplemente sintió cómo el aire volvía a sus pulmones por primera vez en 20 años, liberándola de un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Lejos del ruido de los tribunales, Isabela comenzó a reconstruir su vida. Y lo primero que hizo fue derribar el muro que la separaba de Mateo. Lo invitó a su ático, no como un empleado, sino como el invitado de honor. Allí, con la ciudad extendiéndose a sus pies, le tomó las manos curtidas y con los ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar, le dijo: «Mateo, esta casa, esta empresa, todo esto te debe una deuda impagable. Tu sufrimiento ha terminado. Quiero que vivas el resto de tus días en paz, con dignidad. Eres parte de mi familia ahora». Le ofreció una hermosa casa cerca de la suya y una pensión vitalicia que le garantizaba no volver a preocuparse por nada. Mateo, con lágrimas de pura liberación surcando su rostro, aceptó, sintiendo que por fin, después de una vida de sombras, el sol volvía a brillar para él. Un salto en el tiempo nos lleva 5 años adelante, a un jardín bañado por el sol de una tarde de domingo. El frío minimalismo del ático ha sido reemplazado por la calidez de un hogar lleno de risas. Isabela ya no es la CEO de hielo. Es una mujer cuya sonrisa ilumina todo a su alrededor. A su lado está Alejandro, su esposo, un hombre de sonrisa amable y mirada tranquila que la ama por la mujer que es, no por el imperio que dirige. En el césped, un niño pequeño de pelo rizado corretea persiguiendo una pelota, su risa resonando como la melodía más dulce. Isabela, con su hijo en brazos, siente una plenitud que el poder y el dinero nunca pudieron darle. Ha transformado Innovatec en un modelo de ética empresarial y ha creado una fundación en honor a sus padres. Pero su verdadero legado es la felicidad que ha construido sobre los cimientos de la verdad. Y en el centro de esa felicidad, sentado en un banco bajo la sombra de un roble, está Mateo. Su rostro ya no muestra el tormento de la culpa, sino la serenidad de un abuelo orgulloso. El niño corre hacia él y se acurruca en su regazo, y Mateo le cuenta historias con una voz suave y cariñosa. Isabela observa la escena, con la mano de Alejandro entrelazada con la suya, y una comprensión profunda y serena la inunda. Había pasado toda su vida construyendo un imperio en la cima de un rascacielos, creyendo que la riqueza era poder. Pero ahora lo entendía. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las cifras de una cuenta bancaria, sino en la verdad que libera, y en el amor incondicional que tiene el poder de reconstruir cada uno de los pedazos de un corazón roto. La historia de Isabela y Mateo nos enseña que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la verdadera libertad, y que la familia no siempre es de sangre, sino de almas que se encuentran para sanarse mutuamente. Si este viaje de justicia y redención ha tocado tu corazón,
Comparte esta historia para que más personas crean en el poder del perdón y las segundas oportunidades. Y no olvides suscribirte para descubrir más relatos, donde el amor y la verdad siempre, siempre encuentran la manera de triunfar. Juntos, celebraremos las historias que nos recuerdan que, incluso después de la noche más oscura, el amanecer siempre llega. La escena en aquel jardín era la prueba irrefutable de que la vida, a veces, concede segundas oportunidades que superan cualquier sueño. Isabela, que una vez gobernó un imperio desde la soledad de un ático de cristal, ahora sostenía en sus brazos su verdadero tesoro. Una familia forjada no en la sangre, sino en la lealtad y el coraje. Comprendió que el poder que tanto había anhelado era frágil y vacío, comparado con la fuerza de la mano de su esposo o la risa de su hijo. Mateo, el hombre que había vivido atormentado por las sombras, ahora era el guardián de la luz de esa nueva generación. Su valentía no solo había derribado a un tirano, sino que había reconstruido el corazón de una mujer, enseñándole que la verdadera riqueza no se cuenta en acciones, sino en los momentos de paz que el dinero no puede comprar. El viaje de Isabela y Mateo es mucho más que una historia de venganza. Es un himno a la esperanza, un recordatorio de que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre lucha por salir a la superficie. Nos enseña que la valentía de una sola persona, por humilde que sea su posición, puede hacer temblar los cimientos del engaño más sofisticado. Su improbable alianza demuestra que las almas rotas pueden encontrarse en la oscuridad para sanarse mutuamente, creando lazos más fuertes que cualquier tragedia. Es la prueba definitiva de que el amor, cuando se une a la justicia, tiene el poder de reescribir el final más desolador y convertir las cicatrices del pasado en un mapa hacia un futuro lleno de luz, demostrando que nunca es tarde para reclamar la felicidad que nos fue arrebatada. La jornada de Isabela y Mateo prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia ha tocado tu alma, comparte este vídeo para que más personas crean en lo imposible y en el poder de un corazón valiente. Deja tu me gusta para celebrar su victoria y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Únete a nuestra comunidad, porque juntos vamos a seguir celebrando las segundas oportunidades y las revueltas que solo el destino, cuando se le ayuda un poco, puede crear. Hasta la próxima gran historia.